de la Palabra, misal diario para el pueblo de Dios. Bienvenidos amigos de San Pablo al Pan de la Palabra. Esa breve reflexión que podemos hacer a la luz de la riqueza de la Palabra de Dios que la liturgia de la Iglesia nos regala día tras día. Y hoy nos encontramos en la primera lectura con un texto del libro del profeta Daniel. Daniel probablemente fue escrito en épocas, ya diríamos un poco tardías, en época de cuando el pueblo de Israel tuvo que soportar la humillación por parte ya no tanto de los babilonios o asirios de las épocas pasadas, sino más bien cuando empezaba la dominación griega. Sin embargo, el autor ubica idealmente ese tiempo en el tiempo de Nabucodonosor y por lo tanto de la invasión de los babilonios. Lo cierto de todo es que el pueblo está siendo perseguido, el pueblo judío, que es el pueblo elegido, está siendo humillado por un gran imperio. Y en esa circunstancia, Daniel tiene unos relatos, casi diríamos didácticos, muy bonitos, como aquel al que se refiere hoy la primera lectura. 3 jóvenes judíos que por su fidelidad a la alianza, a la religión, a la fe judía, fueron castigados por el imperio, mandados a un horno de fuego para ser quemados, acabados, pero no se quemaron porque Dios intervino, los protegió de esa prueba. En esa circunstancia, Azarías dirige una oración preciosa a Dios, donde ante todo reconoce a nombre del pueblo que no han sido fiel, que el pueblo se ha apartado de Dios, que gran parte de las desgracias que está sufriendo no son castigo de Dios, sino son consecuencia de su desobediencia, de su rebeldía, de su necedad, de no seguir el camino de Dios. Pero al mismo tiempo la oración también suplica a Dios que intervenga, que libere, que cambie la suerte de ese pueblo, de su pueblo, para que pueda obtener libertad, para que pueda encontrar la paz. Ojalá que esta oración preciosa de la primera lectura nos inspire también a nosotros en nuestra oración, a sentirnos parte de un gran pueblo, a no sentirnos como algo aislado, sino parte de una comunidad que sufre y muchas veces sufre por consecuencia del propio error, del propio pecado, pero que no obstante todo puede acudir a Dios esperando su providencia, su bondad, su misericordia, su liberación. Y en el Evangelio nos encontramos con una reflexión sobre el tema del perdón. ¿Es posible perdonar? ¿Es necesario perdonar? Claro que sí. La respuesta de Jesús es muy contundente, muy clara. Se debe perdonar siempre. Y para ello lo ilustra, esta enseñanza la ilustra con un ejemplo, una parábola de aquel que, habiendo sido perdonado abundantemente, no es capaz de perdonar algo pequeño de un compañero, de un amigo. Esto para decir que si Dios nos perdona, porque la misericordia de Dios es tan grande y en este tiempo de Cuaresma de hecho lo estamos viviendo y experimentando, el perdón y la misericordia de Dios, si Él nos perdona de esa manera tan generosa, ¿cómo no vamos nosotros también a corresponder a Dios perdonando a nuestros hermanos cuando nos han hecho algún daño, cuando nos han ofendido? Que sea hoy la oportunidad para experimentar el amor de Dios, hacernos conscientes de la misericordia de Dios que nos ha perdonado y que eso nos motive también a irradiar actitudes de perdón y de misericordia hacia nuestros hermanos. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librerías San Pablo. Más información, sanpablo.com.